Hola, para comenzar activaré el cronómetro. Para mostrarte paso a paso y que veas el tiempo, cuánto tarda en descargarse, instalarse y poder jugar al Free Fire. Abro el Play Store y toco en instalar. El tiempo de descarga dependerá mucho también de tu conexión a internet. Cuento con una velocidad de 300 megabytes de descarga en la empresa Claro. Te recuerdo que este teléfono es el Moto G200 5G, que tiene el procesador Snapdragon 888 Plus, con 8 GB de RAM y hasta 144 Hz de pantalla. Apenas pasados los 30 segundos, ya está listo para jugar. Mientras se inicia, le voy a bajar el volumen por si la música tiene derechos de autor. Ahora en la primera pantalla vamos a esperar que termine de descargar y seguramente nos va a pedir que nos registremos o que iniciemos sesión con alguna red social. Llegando a los 50 segundos, o sea, un poco menos de un minuto, ya está listo para registrarse. Me pide que inicie sesión con Facebook y aparece un cartel que me pregunta si quiero habilitar el modo de alto desempeño. Este modo redirecciona toda la potencia del hardware y software al juego. Desde el acceso directo que tenemos a la izquierda, podemos personalizar cómo queremos jugar. Para lo que seguramente le vamos a dar más uso es para subir o bajar el brillo, el volumen, activar o desactivar las notificaciones, bloquear llamadas, grabar la pantalla, transmitir la pantalla. Y con un minuto, con 30 segundos, esto está demorando bastante. Tal vez sea el inicio de sesión con Facebook o el juego que está demorando en cargar. Al finalizar este proceso, ya podemos tocar la pantalla para iniciar el juego. Antes de iniciar el juego, me voy a ir a la configuración y voy a poner todo al máximo. Entonces así vamos a ver realmente cómo rinde este teléfono. Por la rapidez del teléfono, el procesador y la memoria RAM, no tendría que tener ningún inconveniente. Lo tiene que mover rápido y con la mejor calidad. Veré también cómo reacciona a la temperatura. Hasta ahora no se viene calentando casi nada. La respuesta táctil es perfecta, no se traba la pantalla, que por lo menos hasta ahora lo muestra todo muy fluido. Al poner todo al máximo, me muestra algunas advertencias. Pero para esta prueba, no importa si se descarga muy rápido la batería o si tenemos que llevar al límite el dispositivo y que se caliente, porque el objetivo de este video es mostrarte cómo reacciona este teléfono a las altas demandas de un juego popular. Ahora que ya tengo todo configurado, voy a salir y voy a iniciar el juego. Tocando en iniciar, voy a ver ahora cuánto demora en mostrarme la primera partida. Hasta ahora funciona perfecto, no está caliente y no se ha trabado nunca. Parece que ya está por iniciar el juego y está llegando, sí, a los 10 segundos aproximadamente. Ahora vamos a esperar que se inicie la partida. Mientras tanto, voy a ver cómo reaccionan los botones en pantalla. De la derecha tenemos los botones para saltar, golpear, tirarse cuerpo a tierra y para posición de disparo. De la izquierda tenemos un joystick en pantalla para manejarle la dirección y el botón de arriba es para hacerlo correr rápido. El botón que te dije recién, que era para posición de disparo, en realidad es para mantenerlo agachado. Como vemos en el cronómetro, ya llevamos 3 minutos casi con 30 segundos y el juego todavía no comienza. Ahora sí, parece que va a comenzar. Comenzó una cuenta atrás. Cabe aclarar que a este juego no lo sé jugar. Solamente lo pongo y lo pruebo para que sepas cómo funciona en este teléfono. Ya llegando a los 3 minutos 30 segundos, ya podemos iniciar el juego. La imagen va muy fluida, respuesta táctil también. Y si no me equivoco, en cualquier momento me va a permitir saltar del avión. Ya apareció el botón, no lo voy a tocar todavía, voy a dejar que avance un poco más en el territorio y voy a saltar. Voy a tocar el botón de caída para acelerar un poco el descenso y no voy a abrir el paracaídas, si no va a demorar mucho este video. Lo voy a acelerar para que no demore tanto y en el juego, sin tocar el botón del paracaídas, veo que se abrió automáticamente. Desde la pantalla vamos a poder controlar la vista y la dirección del paracaídas. Como ya te dije recién, este juego no lo sé jugar bien, así que voy a bajar y voy a buscar un vehículo para ver cómo funciona. Pero antes de eso voy a ver cómo bajo del techo porque no aterricé correctamente. Perfecto, ahora en tierra voy a correr un poco y voy a buscar un vehículo. Seguramente adentro de alguna de estas casas lo voy a conseguir. Espero poder conseguir algunos antes que venga algún otro usuario, algún otro jugador y me dispare, y acá nomás se termine mi juego. Nuevamente voy a acelerar un poco el video hasta que pueda encontrar algún vehículo. Al encontrarlo aparecen dos botones, uno es subirse y otro es conducir. El subirse es como para subirse de copiloto y el conducir es para manejarlo. Después tiene dos pedales de la derecha, que uno es el acelerador y el freno, que el freno también funciona como marcha atrás. Y de la izquierda están los botones para manejarle la dirección. El juego ya lleva 6 minutos y 30 segundos.
Y como conclusión, este juego va perfecto en el celular. No se calentó, no se trabó y va perfectamente fluido. Cuando ya no lo quieras jugar y quieras desinstalarlo, tocas en información de la aplicación, ahora en almacenamiento y caché, liberar espacio de almacenamiento, aceptar, volvés atrás y ahora vamos a tocar desinstalar. Ahora en aceptar y ya tenemos perfectamente desinstalado el juego. En la descripción del video te dejo un link a mis redes sociales para que sigamos en contacto. Deja un like, un comentario y suscríbete que es gratis. Y acá, para finalizar, te dejo 2 videos que seguramente van a interesarte. Eso es todo por ahora, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.